El primer regalo que recibimos nada más llegar al mundo es el mayor de todos, los que vamos a conseguir durante nuestra vida, la lengua, nos dice el editor y corrector español Alex Herrero en su libro Somos Lengua, publicado el año pasado. Pero es un regalo que debemos cultivar, no solamente conservar, sino cultivar y ampliar a lo largo de nuestra vida. El hecho de que tengamos una lengua materna no quiere decir que por esa condición ya nos desenvolvemos muy bien con ella. Es un largo aprendizaje que vamos a tener durante toda nuestra vida. De hecho, siempre se ha dicho que nadie domina un idioma si por dominarlo se entiende conocer todas las combinaciones posibles, todas las palabras y sus significados. Podemos pasarnos la vida entera estudiando el idioma y nunca lo vamos a abarcar en su totalidad. Pero dependiendo ya de nuestras profesiones, unos más que otros, vamos a tener un conocimiento mayor de esa lengua que heredamos y que por fortuna en este momento el español es una de las lenguas más habladas del mundo. De hecho, por número de hablantes es la cuarta después del mandarín, el inglés y el hindi. No obstante, es la segunda lengua de comunicación internacional después del inglés y la que tiene mayor presencia después del inglés en Internet. Dentro de todo lo que podemos aprender en nuestro diario acontecer en nuestra vida profesional, debemos tener en cuenta que cualquier comunicación que nosotros vayamos a emitir debe reunir tres condiciones esenciales. El gran poeta, ensayista y escritor español Pedro Salinas, perteneciente a la generación del 27, nos decía que hablamos casi siempre con descuido, escribimos con cuidado. Lengua oral y lengua escrita se nutren todo el tiempo, pero son dos canales que, aunque se pueden influir, cada uno tiene una meta específica. De hecho, esto de que hablamos casi siempre con descuido, recuerda una frase también del Conde de Buffon. Los que escriben como hablan, por bien que hablen, escriben muy mal. La lengua oral no va a ser tan exigente como la lengua escrita. De ahí que seamos juzgados más severamente con un error que se nos vaya en lo escrito que con un error que se nos vaya por el canal oral. A veces, cuando estamos en una comunicación oral, podemos rectificar ahí mismo. No obstante, en lo escrito, a veces se van las comunicaciones y por eso, ya sabemos, nos suelen juzgar más severamente. La frase de Pedro Salinas nos puede recordar otra de un gran lexicógrafo español, don Manuel Seco, que fue el principal lexicógrafo de nuestro idioma. Él también argumentaba que nuestra conversación no puede ser y no podrá ser nunca igual que nuestra redacción. Siempre vamos a tener que pensar con mucho detenimiento, consultar, averiguar de una u otra manera nuestros escritos, que todo sea de la mejor forma.
Empecemos con uno de esos requisitos esenciales a la hora de escribir, la brevedad. Inicialmente, creo que todos ustedes conocen esta máxima del escritor jesuita español Baltasar Gracián. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Tanto se ha ponderado que siempre ha sido bienvenida la brevedad en cualquier comunicación, cualquier escrito. Si uno es breve al escribir, al decir las cosas, el lector o el oyente va a estar agradecido con uno. Lo contrario, la vaguedad, el exceso de retórica, como decimos popularmente, el circunloquio, rodeos, pues como tal de palabras, siempre van a obstaculizar en algún momento nuestra comunicación, nuestra conversación. Siguiendo con la brevedad de él mismo, es esta otra máxima, lo bien dicho se dice presto, se dice rápido. Cuando yo soy concreto, cuando yo sé exactamente lo que quiero decir, no me ando con rodeo de palabras. Anton Chekhov, el escritor ruso, el autor del Jardín de los Cerezos, que es quizás su obra más conocida, ponderaba tanto la brevedad que por eso de él es esa máxima. La brevedad es hermana del talento. Y hablando de brevedad, el famoso humorista argentino ya fallecido Aldo Camarota, quien pudiendo decir algo en 10 palabras usa 20, es capaz de cualquier otra mala acción. Ponderaba pues este señor la importancia de ser breve. Y miren nada más al genio de las letras inglesas, a William Shakespeare. La brevedad es el alma del ingenio. Grandes escritores, poetas, en fin, amantes del buen uso del idioma, no solo del español, sino en otras lenguas, han ponderado la necesidad de ser breves en todo momento, en toda comunicación. La profesora española Estrella Montolío, abanderada en los temas del lenguaje jurídico claro en España, junto con otro profesor, Mario Tascón, son muy claros cuando dicen que cuanto más breve es una información, mayor es su efecto. Hoy día, en el mundo de la inmediatez, donde todo el mundo quiere las cosas ya, abren una página y leen unos primeros renglones, quizá el primer párrafo, y si no llama la atención o no es lo que uno está buscando, enseguida va cambiando. No sé poco o nada se van a detener. De ahí que siempre, cuanto más breve, más va a ser el efecto que tenga una comunicación. Junto con esta brevedad, que ya sabemos a qué se está refiriendo, vamos a hablar de la sencillez. El gran lingüista mexicano ya desaparecido, José Moreno de Alba, en uno de sus famosos libros, nos dejó consignada esta máxima. Casi siempre lo correcto es lo más sencillo. Cuando uno acude al alargamiento de las frases, a la extensión ya innecesaria, por ejemplo, de un párrafo, vamos a tener más posibilidades de equivocarnos, de cometer todo tipo de errores de redacción. Por eso, cuanto más sencillo, mejor. Casi siempre lo correcto es lo más sencillo. Miguel de Unamuno, ampliamente conocido este filósofo y escritor español, también nos dejó en sus escritos que la falta de sencillez lo estropea todo. Un gran escritor inglés, William Somerset, escribir con sencillez
es tan difícil como escribir bien. No es fácil. De hecho, la técnica para escribir o redactar se aprende y para algunos es más fácil que para otros, pero no es fácil. Algunos tratadistas han comparado el hecho de escribir bien con construir una casa, diseñar una coreografía. La capacidad imaginativa es innata, puesto que a nadie le enseñan a imaginar, a nadie le enseñan casi ni a pensar, pero la técnica para redactar, para escribir bien, debe aprenderse, debe adquirirse, no es algo innato, no es algo que hayamos heredado. Pasamos a nuestro tercer requisito esencial, la claridad. El libro 21 lecciones para el siglo XXI empieza así. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Podemos, obviamente, corroborar la importancia de la claridad con lo que nos decía un gran maestro español cuyo curso de redacción fue texto de estudio por varias generaciones. Un estilo es claro cuando el pensamiento del que escribe penetra sin esfuerzo en la mente del lector. Albert Camus, que todos conocemos también, este gran escritor francés, decía algo que muy bien puede ser aplicado a algunos de ustedes. Los que escriben con claridad tienen lectores, los que escriben oscuramente tienen comentaristas. Muchas veces se hace necesario tener casi que un intérprete, un comentador para ciertas comunicaciones judiciales. La máxima del filósofo español José Ortega y Gasset, que todos hemos quizá escuchado, la claridad es la cortesía del filósofo, pero la verdad es que la claridad debe ser mucho más que una cortesía. La claridad debe primar en cualquiera de nuestros documentos. De hecho, la profesora Estrella Montolío, a quien ya les mencioné, a propósito de ese lenguaje oscuro, ella nos dice en su más reciente libro, Tomar la Palabra, que si un experto le habla a otro en lenguaje especializado, no es oscuro, sino técnico y preciso. Pero quien hable en su jerga a un ciudadano común pretende hacer prevalecer su estatus de poder. De hecho, fue famoso un artículo publicado en la prensa en el año 2007 en España, donde de una u otra manera se burlaban del lenguaje jurídico y terminaba el artículo diciendo el autor que quien recibía una comunicación judicial temblaba y al terminar de leerla no sabía si había heredado o lo llevaban para la cárcel, porque era como una constante dentro de esa terminología y dentro obviamente un tecnolecto, porque cada ciencia tiene un vocabulario que constituye un tecnolecto. Aparte de esos tres requisitos esenciales en nuestra comunicación, vamos a mirar otras condiciones, otras cualidades que no podemos perder de vista en nuestras comunicaciones. En primer lugar, ser adecuado. Debemos mirar el tipo de comunicación, el destinatario de ella para saber si es adecuado. ¿Será adecuado nuestro texto a los conocimientos de quien va a leerlo? Como dice una profesora española, Graciela Reyes, debemos leer nuestros escritos no como simples autores, sino como lectores, como destinatarios de esos documentos, ponernos por un momento en el puesto del lector para saber si él comprendería
lo que nosotros hemos escrito. Eso forma parte de la adecuación de un documento para X o Y destinatario. Darnos cuenta, mirar si es efectivo o no. ¿Cumple con el propósito por el que fue escrito ese documento? La coherencia. Tendríamos ahí que entrar a mirar, pues, la construcción de las frases, de los párrafos, si el contenido y la forma como se ha expresado el contenido es coherente o no, o si vamos a encontrar incoherencias, ideas que debían ir juntas aparecen separadas, o a veces se repite la idea más adelante, palabras más, palabras menos, pero en el fondo es la misma idea que de pronto no logramos concretar o no pudimos simplificar y nos extendimos demasiado. Por último, la corrección, que abarca muchos aspectos. La corrección, obviamente, no es solo la ausencia de faltas de ortografía, que las palabras estén bien escritas. Habría que mirar muy bien la puntuación, que como lo he dicho por ahí en algunos cursos, las faltas más graves de ortografía tienen que ver con la puntuación. Un ortógrafo no se escandaliza tanto por una palabra mal escrita, sino por una frase mal puntuada, por una coma indebida. Y ustedes sabrán que por una simple coma se puede prestar a una discusión, se puede dar una doble interpretación. Un texto es oscuro cuando no se entiende en la primera lectura. De hecho, uno de los consejos que se dan a la hora de redactar es que, habiendo terminado nuestros escritos, leamos en voz alta para saber si se entiende o no. Si en esa primera lectura no se entiende, vamos a decir, estamos fallando ahí. Algo no está bien en ese documento. Por eso el famoso periodista español Alex Grigelmo nos dice que un texto bien escrito ha de entenderse con facilidad cuando se lee en voz alta. Cuando uno lee el texto en voz alta, va a detectar cacofonías, errores de sintaxis, quizá ambigüedades. Es un buen ejercicio leer nuestros textos en voz alta. No siempre quizá podamos tener esa posibilidad por la inmediatez, la rapidez con que nos piden una comunicación, pero es lo deseable que siempre hagamos ese ejercicio para ver que algo o mucho tendremos que haber cometido por ahí, algún error, algún descuido. De hecho, también otro consejo es dejar reposar el texto, pero que no siempre lo podemos hacer. Una vez terminada una comunicación, si dejamos pasar 1 o 2 días y la volvemos a leer, con seguridad vamos a encontrar algo que corregir. En ese proceso de reposo, y una vez lo retomamos, vamos a detectar alguna dificultad por ahí en la interpretación, alguna palabra imprecisa, algún signo que no está en su puesto, en fin. Veamos rápidamente unos consejos generales para mejorar la redacción de nuestros textos. A la hora de construir cualquier oración, no podemos perder de vista la estructura básica de construcción de las frases para que esté seguro de no cometer errores de sintaxis, es decir, solecismos. No todas las oraciones, desde luego, van a tener un sujeto, porque si la oración es impersonal, no hay sujeto. Pero normalmente las oraciones que ustedes van a construir necesitan un sujeto. Alguien tiene que hacer, o de alguien se va a decir algo, o de algo. Un verbo y un complemento que, como recordábamos en nuestras clases del bachillerato, hay complemento indirecto, indirecto y circunstancial.
que esa estructura básica es fundamental para entender la puntuación, que como algunos ya me habrán escuchado en clases, sintaxis y puntuación van estrechamente relacionadas. Alguna vez se quejaba por ahí un profesor español diciendo que aunque sintaxis y puntuación debían ir estrechamente relacionadas, muchas veces cogía escritos donde la sintaxis iba por un lado y la puntuación por otro camino y no tenían el gusto de conocerse. Eso puede ocurrir también con nuestros escritos. Dejamos de lado las estructuras básicas, nos olvidamos de ellas, vamos puntuando a la buena de Dios, o como se dice por ahí popularmente, a la guachapanda. Vamos poniendo comas donde nos parece, y el punto y coma, pues como cada vez lo conocemos menos, pues tampoco lo usamos atinadamente. Los adverbios en mente son necesarios, son útiles, pero su acumulación estropea cualquier redacción, daña el estilo de cualquier redacción, porque crea cacofonías. Al leer en voz alta, vamos a encontrar nosotros esos sonidos desagradables, que eso es la cacofonía, esa repetición de sonidos desagradables. En ocasiones siempre vamos a encontrar el giro apropiado, que si empezamos diciendo actualmente y luego tenemos después últimamente, pues habrá que dar otro giro en la actualidad, hoy día. Es cuestión de pensar y de buscar el giro apropiado para evitar esa acumulación, que infortunadamente por descuido se nos van 3, 4, quizá más en un solo párrafo. Un buen consejo, evitar las oraciones muy largas y con subordinadas. Cuanto más larga sea una oración o frase, más posibilidades hay de cometer errores de sintaxis, es decir, falta de concordancia, por ejemplo, de puntuarla indebidamente. Esto me hace acordar de un miembro de la Academia de la Lengua, gran periodista conocido por todos ustedes, Daniel Samper Pizano. Él tiene por ahí en sus libros lo siguiente: una frase de más, de hecho también a veces lo pluraliza, dice que las frases de más de 70 palabras no son frases sino emboscadas. Repito, cuanto más larga sea una frase, más posibilidades hay de equivocarse. Nos pasa a veces con una frase corta, una falta de concordancia, un error de sintaxis, un verbo que no va aquí, una preposición que no debe. Y desde luego, si le vamos añadiendo oraciones subordinadas que dependen de la principal, pues con más razón podríamos cometer errores de todo tipo. Los párrafos. En el lenguaje jurídico ha sido una queja constante los párrafos muy largos, párrafos extensos. Algunos autores hablan, dicen, no, eso es todo un ladrillo, en ese caso de esos bloques tan extensos que dificultan la lectura, porque un texto bien distribuido, bien escrito, debe tener párrafos más o menos de la misma extensión. Hay que buscar el equilibrio en la construcción de los párrafos, que no nos queden lo contrario, desequilibrios, es decir, párrafos muy largos y otros muy cortos y viceversa. Eso depende, desde luego, de la facilidad que quizá tengan o de la información o conocimiento que quieran plasmar. Los párrafos frase, que a veces también los podemos encontrar con frecuencia en los textos jurídicos, su nombre lo dice,
uniracionales. Una frase más o menos larga y la hacen funcionar como si fuera un párrafo. En realidad, un buen párrafo debe tener más o menos unas 3 frases, máximo 8. No hay unos límites tan estrictos. Para los tratadistas, entre 3 y 8 frases, más o menos es un promedio, pero una sola frase no debe constituir un párrafo, a no ser que tuvieran una serie de elementos en una enumeración donde eso está claramente distinguido o por letras o por números, etc. Los lugares comunes o latiguillos, que también quizá es una constante en el texto jurídico, ese tipo de frases repetitivas, simple y llanamente, en verdad, sinceramente, en fin. Entonces uno empieza a veces a hacer un análisis de un texto o cuando se hace análisis del discurso, uno va a encontrar eso, la frecuencia de latiguillos, la frecuencia de esos lugares comunes, frases de relleno, que como dice por ahí algún estudioso del idioma, son frases que nos sirven igual para un roto que para un descosido. Entonces las vamos metiendo como por llenar. Desde luego, en la lengua oral, ese tipo de latiguillos pasan más inadvertidos, porque todos cometemos errores cuando hablamos de manera improvisada. Utilizamos ciertas muletillas, bordones o estribillos, como también se denominan, y eso es pasable, entre comillas, pero ya lo sabemos. A la hora de escribir, se supone que tuvimos tiempo para pensar, para revisar, de ahí que nos censuren y nos juzguen severamente por los errores que se nos van en lo escrito. Recordarán ustedes que en nuestro idioma tenemos voz activa, voz pasiva. La voz activa en la que el sujeto realiza la acción. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Utilizamos una cosa, es decir, el ciclista atropelló a un transeúnte, donde tenemos voz activa, a decir el ciclista fue atropellado por un camión, donde ya el sujeto viene a recibir una acción. En el texto jurídico no es que esté proscrita la voz pasiva, pero se prefiere, es más directa y mucho más clara la oración activa, y para nuestro propósito es más adecuada la voz activa que la voz pasiva. Un error que está dentro de los vicios de dicción y que en ustedes ha sido frecuente. De hecho, el libro de estilo de la justicia de la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial lo trata con cierta amplitud. El mismo. Emplear la palabra mismo como si fuera un pronombre. Es muy frecuente que ustedes en un documento pongan, y según se dice en la misma, la administración prohíbe la entrada a personas ajenas a la misma. Esa palabra mismo o misma no tiene la categoría gramatical de pronombre en nuestro idioma, sino de adjetivo, como cuando decimos yo mismo, ahora mismo, pero la gente emplea mismo, y sobre todo ustedes, para referirse a algo mencionado, a algo ya dicho. Un uso anafórico, como se llama estrictamente eso en gramática. La anáfora es esa figura de construcción en que hago referencia a algo dicho, a algo mencionado. Mismo no tiene esa función. Y como se dice en la misma, dicen por ahí, escriben, eso lo llaman los redactores mismo. Debemos evitarlo. Así como los archisílabos. ¿A qué se refieren con archisílabos? En redacción se habla de sesquipedalismo. El sesquipedalismo es el empleo de frases muy largas, de ese circunloquio y palabras que a veces las estiramos. Entonces, que para
Si no quieren decir normar, entonces normativizar. Si a veces la gente no sabe exactamente qué quiere decir norma y normativa, entonces emplean normatividad. A veces, por no decir problema, dicen problemática, que son dos cosas distintas. Por no decir tema, usan temática, que también son dos asuntos diferentes. Erróneamente está la creencia de que cuanto más larga sea una palabra, quizá impresione más o diga más. A eso se refieren los archisílabos, palabras con muchas sílabas, y ese sesquipedalismo no es bienvenido en un texto formal, en un texto jurídico. Desde luego, las redundancias en las que muchos podemos caer. ¿A qué se debe que uno cometa pleonasmos o redundancias? A que desconoce el sentido exacto de un término. A veces somos repetitivos en la construcción. Utilizamos una palabra, pero a la vez le agregamos otros elementos que están incluidos en la primera en su significado. Las impropiedades también tienen que ver con la semántica. El empleo de voces con significados que no tienen. Al gran lingüista mexicano que ya les mencioné, José Moreno de Alba, a él se le debe en sus libros que dice por ahí, la pereza que todos tenemos a consultar diccionarios. Afortunadamente las obras académicas las tenemos para consulta gratuita en línea. No solamente el diccionario de la lengua española, sino también el diccionario panhispánico del español jurídico, que se publicó en el 2017, que en el 2020 ya se puso en la página de la Real Academia Española para su consulta, y que el año pasado, en el segundo semestre, fue actualizado por primera vez. Ahí, en esa actualización de ese diccionario panhispánico del español jurídico, vamos a encontrar ciertos usos muy colombianos. Ya en una clase por ahí les había compartido algunos, de cómo un verbo como compulsar, que en el español general no tiene el significado que ustedes le han dado acá, de enviar, de hacer llegar, de remitir, ya en esa obra aparece compulsar con ese significado preciso, pero con la marca geográfica o diatópica, como se dice en términos también de lexicografía, la marca geográfica de Colombia. Porque como es un diccionario en el que colaboran las distintas academias de la lengua de todos los países de habla hispana, y que son 23, pues hacen ver ciertos usos arraigados propios de cada país. Ahí vamos a encontrar, repito, un uso como ese. Desde luego, si seguimos indagando, vamos a encontrar muchas marcas de Colombia para ciertos usos. Vamos a encontrar de otros países. Es un gran aliado, es una herramienta básica para ustedes. Les dije, ya se actualizó por primera vez, pero se puede seguir actualizando, desde luego, porque siempre se ha dicho que un diccionario empieza a desactualizarse desde el mismo momento en que es publicado. Porque si hay algo que es variable, hay algo que es cambiante en el idioma y es el léxico. No solo nuevas palabras, sino nuevos significados. Que eso era una pregunta que a propósito ayer, que era el Día del Idioma, me hacían. ¿Por qué las palabras del español tienen tantos significados? Digo, no es solamente el español. Coja un diccionario de inglés, de francés, busque las palabras. Es normal la polisemia, el hecho de que tengan varios significados las palabras. Si no conocemos todas las palabras del idioma, mucho menos vamos a conocer todos sus significados. Les citaba cómo el verbo pasar tiene 64 significados en el diccionario de la lengua española. De hecho, creo que es la que más significados tiene dentro de este diccionario, el verbo pasar. Hay otros verbos como poner, que algunos lo evitan, tienen 44 significados poner. Entonces, es una constante la polisemia en las lenguas y sobre todo en la española. La monosemia, el hecho de que no tenga sino un solo significado,
es más propio de la lengua científica y técnica, pero lo normal. Y por esa razón debemos estar continuamente consultando los diccionarios para precisar el significado. Algunas veces la gente emplea las palabras sin saber exactamente lo que significan. Vagan esas palabras en sus mentes, pero les parece que esto significa o aquello, pero no están seguros. Y esa es una de las razones por las que empiezan a cambiar de significado las palabras. Si bien es cierto que la lengua la hacen los usuarios, que el uso impone y no hay nada más democrático que la lengua, pues estas obras, que afortunadamente las podemos consultar, nos ayudan a precisar y a utilizar atinadamente los vocablos. Le han atribuido a Vicente Huidobro la frase: el adjetivo que no da vida mata. Debemos eliminar adjetivos inútiles. A veces uno encuentra 2 o 3 adjetivos seguidos para referirse a un sustantivo, pero son sinónimos o cuasi sinónimos, que en eso es otra cuestión que debemos andar con cuidado. La sinonimia absoluta es escasa en el idioma. Lo que nosotros tradicionalmente podemos ver como sinónimos dentro de un diccionario, muchas veces son cuasi sinónimos. Es relativamente escasa, hay más sinonimia parcial. Hay palabras afines que nos pueden servir en un contexto para no repetir tanto otra, pero pueda que en otro contexto no nos vengan a servir igualmente, porque difícilmente vamos a encontrar los sinónimos absolutos. Pero para eso, el Diccionario de la Lengua Española, con su 7ª y última actualización que tuvo a finales del año pasado, nos ayuda bastante, porque por primera vez ha incluido sinónimos, ideas afines. Ya no tenemos que ir a buscar a otra fuente, sino en el mismo Diccionario de la Lengua Española nos da al final los sinónimos o ideas afines que pueden funcionarnos y nos pueden dar. Pero, repito, cuando el adjetivo no está cumpliendo su papel, está sobrando, entonces nos está desmejorando el contenido y el texto como tal. El gran filólogo colombiano Luis Flores decía en su momento, un investigador del Caricuervo, que aparentemente era un caos el uso actual de las preposiciones. Y sigue siendo un caos, porque no es fácil emplear atinadamente estas partículas. Por eso hay diccionarios nada más que de usos preposicionales. Porque si bien es cierto que a esa lista que nos hicieron aprender de memoria en nuestras clases de bachillerato, se le agregaron 4 más: durante, mediante, versus y vía. No es fácil y muchas veces nos equivocamos, cambiamos una preposición por otra. Quizá a veces por influencia de otras lenguas como el inglés utilizamos preposiciones indebidas. Afortunadamente el diccionario panhispánico de dudas, que también lo podemos consultar gratuitamente en línea, ayuda mucho con ese tema. Ese diccionario, que inicialmente se publicó en el 2005, tuvo su primera actualización el año pasado, propiamente en el segundo semestre. Ahí está en línea, no está para saturar la red, sino para ser consultado y ayudarnos a producir textos más apropiados, textos, lo ideal, correctos, las conjunciones, que para algunos son llamados nexos también, que nos ayudan. A veces la conjunción, si no es la apropiada, nos puede hacer decir lo contrario si no estamos seguros. Por eso hay que emplear continuo, pues, preposiciones y conjunciones, no desestimarlas, que porque son palabras relativamente muy cortas. En el campo profesional siempre se ha dicho que en las comunicaciones no debemos abusar de los tecnicismos, sino que hay que buscar alternativas más fáciles de entender. Muchas veces necesitamos emplear el término técnico,
así como, pero hay formas de hacerle entender a la persona ajena a nuestro campo de conocimiento eso. Un médico que maneja tanta terminología técnica logra hacerle entender a su paciente lo que tiene. Pues lo ideal es que cualquier abogado, con toda su terminología técnica, logre hacerle entender a un posible cliente, a una persona ajena al campo del derecho, lo que le quiere transmitir. Muchas veces hay que emplear obligatoriamente el tecnicismo, pero si sabemos que no lo pueden entender, acudimos a un paréntesis a continuación para darle la explicación u otra forma de decir eso. Tenemos la opción quizá de poner una nota a pie de página pensando en los destinatarios de ese documento. José Martínez Ruiz, más conocido con el seudónimo de Azorín, el escritor español, decía: con gerundio se escribe a lo manga por hombro. Utilizaban el gerundio para todo, de cualquier forma. El gerundio tiene sus bemoles. Les recomiendo que se asomen por ahí a algún texto académico para emplear atinadamente el gerundio. De hecho, ha ido ampliando sus usos, entre otras razones, por influjo del inglés. No era, por ejemplo, usual hasta hace unos años titular un libro, una película con un gerundio. Eso se lo debemos al inglés. Ha entrado ya, se ha asentado en el idioma y está reconocido ese uso en las gramáticas. Pero siempre se ha censurado el gerundio de posterioridad. Ese gerundio que no indica una acción simultánea ni anterior, que es lo ideal, sino una acción muy posterior. A veces el gerundio está cumpliendo el papel de la simple conjunción y, por eso lo llaman algunos estudiosos gerundio conector o gerundio conectivo. Como cuando alguien dice que X o Y persona se licenció en 1980, doctorándose en 1984. Es un simple caso de gerundio conector o conectivo. Le está quitando el puesto a la conjunción copulativa ahí. Se licenció en 1980 y se doctoró en tal año. Y así podríamos mirar otros casos. Por eso les recomiendo que lean un poquito por ahí si no están muy seguros del gerundio. Algunas personas dicen, pero es que la gramática es complicada. A veces uno coge un texto y le parece difícil, no asimila. No lo desmiento. Ya lo decía Erasmo de Rotterdam, que la gramática se basta y se sobra para ser el verdugo del hombre. Pero hay textos que son accesibles al público. Hay gramáticas básicas de la Real Academia, incluso combinadas con la ortografía, porque están pensando en esa población. Un libro de estilo de la justicia, como les mencionaba hace un momento, simplifica mucho los temas gramaticales, porque se sabe que una cosa es el derecho, un especialista como ustedes en derecho no son especialistas en lingüística ni en filología para poder entender toda la terminología gramatical. Hay un glosario de términos gramaticales que también lo pueden consultar en línea. Fue puesto en línea el año pasado. Inicialmente se publicó en papel, pero lo que se busca es eso, que llegue el significado, el alcance de todos esos términos a la mayoría de la población. Ustedes tienen la opción de consultarlo cuando quizá quisieran precisar, ahí van a encontrar algo sobre el gerundio, van a encontrar distintas aclaraciones o precisiones. El infinitivo fático o el infinitivo introductor. No sé si ustedes habrán escuchado a conferencistas que empiezan diciendo, agradecerles su participación en este foro, informarles que tendremos tal cosa. Para concluir, agregar que tal cosa. ¿Les es familiar este tipo de construcciones? ¿Son familiares para ustedes? Eso es lo que se llama en gramática infinitivo fático,
que busca establecer la comunicación. De hecho, dentro de las funciones del lenguaje está la función fática, por eso lo llaman infinitivo fático o infinitivo introductor. Popularmente lo llaman tarzanismos, que como decía don Manuel Seco, a quien le cité hace un rato, el bobo infinitivo personal que hace a muchos hablar como indios, porque no conjugan el verbo. Informar que tal cosa, agradecer su participación, decirles que no sé qué, advertirles que podemos tal cosa. Esos usos son inapropiados, tienen ese nombre. Hay que conjugar el verbo. Si la persona no quiere emplear la primera persona, les agradezco, les informo, les aclaro, quiero advertirles. Si no quiere emplear esa primera persona, tiene la opción de usar el plural de modestia o plural de autor, como también se denomina en gramática. Agradecemos, les sugerimos, les añadimos esta información, les aclaramos, etcétera. Son las formas apropiadas para que destierren, si es que les gusta hablar a lo indio a algunos de ustedes. Los signos de puntuación. Ese es el capítulo más extenso que los que han tenido clases conmigo han visto. De hecho, podríamos dictar cursos de 30 y 40 horas nada más que de puntuación, que es un tema no solo amplio, sino que la casuística sobre la puntuación se ha ampliado en los últimos años, se ha precisado, se ha abarcado más y por eso todos tenemos dificultades a la hora de puntuar nuestros textos. Y ya sabemos los famosos casos y hasta curiosos. Estrella Montolío, a quien les nombré hace un momento, ha sido la coordinadora del Manual de Escritura Académica y Profesional, que ya va por su tercera edición. Y en el capítulo de puntuación, que es una obra colectiva, el quien lo escribe empieza con una anécdota de una persona que se presenta a una entrevista de trabajo. Y el entrevistador le pregunta, ¿usted qué sabe hacer? Él dice, nada. Un poco asombrado le vuelve a preguntar el entrevistador, ¿quién lo recomienda? Y él responde, nadie. Ante eso le espeta por qué se ha presentado así. Y él dice, simplemente sigo lo que dice el aviso. Se necesita empleado inútil, presentarse sin referencias. La coma mal puesta dio lugar a un malentendido. Y eso nos puede ocurrir a nosotros en nuestros escritos. ¿Cuántos malentendidos, no malos entendidos como dicen por ahí, cuántos malentendidos pueden darse en los escritos por una simple coma? Así como hemos también advertido que una simple tilde y que a veces desestimamos los acentos, no, eso el computador me corrige, no, eso en el WhatsApp. Y el WhatsApp a veces le interpreta y le pone la palabra parecida, que si va a poner esta automáticamente está. Entonces no se fíen porque si bien es cierto que hay un proyecto de la Real Academia Española a propósito de la lenguaje artificial en el que busca perfeccionar el lenguaje de las máquinas, ese proyecto se llama LEIA, tiene la sigla LEIA, Lengua Española e Inteligencia Artificial, y empezó hace varios años. El convenio ha sido firmado con Microsoft, con Google, con Amazon, y busca eso, porque desde hace unos años son más las máquinas que hablan español que los seres humanos. Pero todavía no está tan perfeccionada esa tecnología como para que piense por uno y diga, no, aquí no es esta, sino está, o aquí tal, esto, lo otro. Entonces, desestiman los acentos y una simple tilde me puede cambiar. Siempre les pongo el ejemplo por ahí, entre otros, que no es lo mismo enseño inglés que enseño inglés. Las mayúsculas, que normalmente a veces abusamos de ellas, somos generosos, todo lo queremos resaltar con mayúscula,
abusamos de ellas. De hecho, se habla de mayúscula subjetiva, esa que ponemos por criterios personales, que quiero resaltar esto, quiero destacar aquello. Casi siempre pecamos por exceso en el empleo de mayúsculas. Y es un tema que se ha ido ampliando en los últimos años. Cada nueva edición de la ortografía amplía. La actual, que es del 2010, tiene casi 100 páginas donde trata este tema. Y la siguiente, porque está ya en proceso de revisión y actualización, quizá tenga más. Hay un diccionario nada más dedicado al uso de las mayúsculas, del maestro de la ortografía y la ortotipografía española, José Martínez de Sousa. Es un tema que no podemos en ningún momento desestimar. Dentro de todas esas mayúsculas, hay una que es muy frecuente en ustedes y que siempre será incorrecta, la mayúscula genuflexiva, esa mayúscula de respeto, que nos hace escribir los cargos con mayúscula porque creemos erróneamente que son nombres propios. A nadie bautizan como consejero de Estado. A nadie en la pila de bautismo le pusieron magistrado ni le pusieron juez. Ninguna de esas palabras tiene por qué escribirse con mayúscula inicial, salvo que esté exigida por la puntuación, es decir, empezando párrafo o después de punto y seguido. Pero a veces los subordinados dicen, es que si no escribo con mayúscula magistrado, gerente, director, me puede costar el cargo. Se puede molestar el jefe. Es de esas mayúsculas que siempre vamos a tachar cuando estemos revisando un documento. Y por último, les traigo una cita de un filólogo que ha sido colaborador de la Real Academia Española, Juan Romeo, autor, entre otros, del libro Lo que el español esconde, los secretos sobre la lengua, muy interesante, y de una ortografía que está al alcance de todo el mundo, la ortografía para todos. Una vez que ya no despierta tanta admiración el uso de los nuevos medios, porque prácticamente todo el mundo los maneja adecuadamente, vuelve a importar la lengua. Que la lengua obviamente lo permea todo, como dice una periodista española, está a lo largo de nuestras vidas, no nos podemos apartar de ella. Así no estemos hablando ni estemos escribiendo, el solo hecho de pensar ya el lenguaje está ahí. Es algo que, como les decía al comienzo, debemos perfeccionar y preocuparnos por conocer cada vez más y mejor. Recuerden que la vida no es más que un largo camino de aprendizaje, que unos aprovechan mejor y otros no tanto. Que no se nos pase pues la vida dejando de lado el conocimiento idiomático, que es fundamental en nuestro trabajo. Trabajamos con palabras, es la herramienta básica, y si no perfeccionamos esa herramienta, pues nuestros escritos no siempre van a tener el éxito, la eficacia, como les decía hace un momento. Que esa sea una preocupación constante durante el resto de nuestra vida profesional.